Este film de ciencia ficción, dirigido por Alex Garland, explora temas de inteligencia artificial, conciencia y moralidad. La historia sigue a Caleb, un joven programador que trabaja para una importante compañía de tecnología, quien gana la oportunidad de pasar una semana en la remota casa de Nathan, el misterioso y excéntrico CEO de la empresa. Al llegar, Caleb descubre que Nathan lo ha seleccionado para participar en un experimento, evaluar a Eva, un avanzado robot con inteligencia artificial y apariencia humana, para determinar si posee verdadera conciencia. Mientras Caleb interactúa con Eva, una serie de revelaciones inquietantes y manipulaciones psicológicas salen a la luz, generando dudas sobre las intenciones de Nathan y los límites de la inteligencia artificial. Acompáñanos a analizar esta cinta en compañía de la doctora Laura Lisset Enríquez y nuestro conductor Rodrigo Guerrero, aquí en Cultura al Derecho. Hoy con inteligencia artificial hemos visto cómo se puede crear música en ocasiones, cómo con inteligencia artificial se puede conversar para obtener algún servicio o con inteligencia artificial se puede incluso también generar hasta obras de arte o de lo que se llama hoy arte digital. Estamos hoy con Laura Lisset Enríquez Rodríguez, quien es experta en materia de protección de datos personales y quien además es comisionada y nos va a hablar el día de hoy de una película que en el año 2014, es decir, hace 10 años, parece que se anticipaba lo que iba a ocurrir y que está ocurriendo hoy en pleno año 2024. La película Ex Machina. Bienvenida, mi querida Laura Lisset Enríquez Rodríguez, a este programa Cultura al Derecho. Es un privilegio contar con tu presencia para que nos platiques un poco de esta película, de la inteligencia artificial, de la legislación, de cuáles son los retos que hay. Muchas gracias por acompañarnos, mi querida Laura. Ay, muchas gracias a ti por invitarme. Me encanta estar en tu programa, me encanta estar el día de hoy platicando de este tema que es además tan importante y que a los dos nos interesa mucho. Sé que compartimos ese interés por este tema que, como bien dices, está revolucionando ya el mundo y que a mí se me hace que en una de esas podría ya configurar la quinta revolución industrial, pero eso ya son otras cosas. Justamente hace no mucho, y creo que lamentablemente ya no está en la plataforma en la que en su momento la vi, una plataforma con una letra roja. Estaba yo viendo esta película que se llama Ex Machina, que es de un director británico que se llama Alex Garland más bien. Y Alex Garland fue escritor, director de esta película. Y como bien dices, es de 2014. Yo pensaba, cuando la vi hace poquito, yo pensaba que era una película muy nueva, ¿no? O sea, como estaba saliendo en esta plataforma, dije, debe tener unos 2, 3 años. No, tiene 10 años esta película. Y hay películas que incluso van de más atrás y que ya anticipaban lo que pues se presagiaba, que es el tema de la llegada de la inteligencia artificial, un tema que ha llegado para revolucionar la manera en que nos comunicamos, la manera en que nos divertimos, la manera en que aprendemos, la manera en la que interactuamos, la manera en la que tomamos decisiones. Entonces, creo que bien vale la pena detenernos un poquito para platicar sobre este tema, hacerlo a partir de la película. Por supuesto que no le voy a spoilear a la audiencia que tú tienes, porque no se trata de eso, pero que sí les dé como interés de decir, oye, ¿qué es lo que puedo encontrar aquí? Ustedes lo que van a ver es, resulta que hay un chavo que es un codificador en una empresa y que lo convocan para que haga como unas pruebas a una máquina que desarrolla el jefe de esa empresa, el mero jefe de la empresa es el que lo convoca y entonces se van a vivir juntos a la casa de este cuate, del jefe de la empresa y le dice, yo quiero que interactúes con un desarrollo que he estado haciendo y que hagas algunas pruebas de Turing con esta máquina. Y con lo que interactúa es precisamente con la protagonista, digamos, la máquina protagonista de esta película. Entonces empieza la interacción entre este joven, entre este humano y la máquina, que es la actriz, digamos, la protagonista también de esta película, y desarrollan, digamos,
una serie de conversaciones, estas dos personas, y ahí sí ya no les voy a spoilear porque lo que va sucediendo a lo largo de estas interacciones es lo que se vuelve muy interesante. ¿Acaso entonces esa máquina logró tener conciencia humana? De esto se ha hablado desde hace mucho. O sea, si la inteligencia artificial va a llegar a suplir nuestros trabajos, si la inteligencia artificial tenemos muchos riesgos, si nos va a hacer la vida más fácil, si tiene sentimientos, si tiene conciencia propia. Son preguntas que a lo largo de décadas nos hemos hecho y que esta película lo plantea. No sé tú qué pienses precisamente sobre esto, la conciencia o no, los sentimientos o no, la invención o cómo se llama, la creatividad humana o no. Precisamente, y sí, esta película de Ex Machina refleja fielmente o muy acertadamente lo que está ocurriendo hoy en día con el uso de la inteligencia artificial, porque a final de cuentas seguimos siendo humanos, mi querida Laura. No sé si te ha ocurrido que al utilizar o chatear con algún chat de inteligencia artificial, el más famoso, el chat GPT, que le pides las cosas por favor o le das las gracias. Es decir, no dejamos de tener esas características de humanos y a veces se nos olvida que no estamos hablando con un ser humano, sino que estamos Claro. hablando con una inteligencia artificial y probablemente eso es lo que pasa con Ava, Ujú. este robot que precisamente se va desarrollando en la propia trama de la película. Así es. Cuéntanos un poquito, ¿cómo consideras que existe esta relación entre la humanidad y la propia inteligencia artificial desde el desarrollo de la película y en la actualidad? Mira, ahí lo ponen, o sea, lo llevan a un extremo, lo llevan al extremo de que la inteligencia artificial tiene un nombre, se llamaba, que la inteligencia artificial tiene un rostro con características humanas, que la inteligencia artificial puede o no vestir las ropas que nosotros vestimos, porque sí, respondiendo a tu pregunta, yo sí hago eso, sí he llegado a interactuar con alguna inteligencia artificial para pedirle algo y sí le pido por favor, ¿no? O sea, le das características humanas a lo que es verdaderamente una máquina. Pero la inteligencia artificial hoy en nuestros días tiene muchas formas. ¿Sí? La podemos encontrar o interactuar con ella a través de un audio, podemos interactuar con la inteligencia artificial a través de una imagen, podemos interactuar a través de texto, podemos interactuar en su momento y por supuesto que lo veremos llegar de manera neuronal, con el pensamiento podríamos interactuar con una inteligencia artificial. No es como Ava, que la vamos a ver en una máquina. El asunto es justamente ahí que no sabemos que estamos interactuando con esa inteligencia artificial, que entendemos que estamos interactuando con una tecnología, ¿sí? Con una TIC, tecnologías de información y comunicación, pero no sabemos siempre o no sabemos en todos los casos que estamos hablando con una inteligencia artificial que está procesando masivamente nuestra información para que pueda tomar decisiones, anticiparse y tomar alguna decisión sabiendo cómo vamos a responder, lo cual le da también una ventaja a la máquina, ¿no? Muchas veces decimos, y parece broma, pero no, cuando interactuamos con nuestro celular y en las redes sociales interactuamos, por ejemplo, con Instagram, muchas veces Instagram conoce más de nosotros que nosotros mismos, o a través de todos los clics que damos en las distintas redes sociales, en nuestras computadoras, en los correos que mandamos que sepan cómo escribimos. Es decir, la máquina parece ser de pronto que conoce más nuestros gustos, nuestras formas, ¿sí? Y podría anticiparse. Y entonces creo que una cosa que es fundamental, y ya lo ha establecido las Naciones Unidas, es que tiene que haber un proceso de transparencia y explicabilidad en el desarrollo tecnológico y en la aplicación de la inteligencia artificial. Tenemos mínimamente que saber que estamos interactuando con esa inteligencia artificial, aunque no tenga forma de un robot, como en Ex Machina. Nos tienen que saber, decir, oye, este es un algoritmo que hace esto, y tratar de explicarnos al menos cómo procesan esa información. O incluso entendernos como un producto, ¿no, mi querida Laura? También. Porque efectivamente ninguno de nosotros paga por Instagram, por Facebook, por TikTok o Ujú. por alguna red social. Y esto de no pagar por estos servicios, Claro. pues pareciera medio sospechoso. Sí. Incluso se dice, cuando en realidad no estás pagando por acceder a estas redes sociales, probablemente el producto estamos siendo nosotros. Y esto se refleja en esta película también de Ex Machina y el desarrollo que se va llevando a través de este robot de Ava. Ajá. Y entonces es ahí donde yo preguntaría cuáles son los límites éticos de la inteligencia artificial o la dejamos libre. O sea, dejamos que la inteligencia artificial se desarrolle de manera libre
¿O le ponemos un límite a la inteligencia artificial? Y si le ponemos un límite, ¿cuál sería ese límite para la inteligencia artificial? Muy probablemente el límite tendría que venir desde el desarrollo y siempre lo hemos platicado en charlas informales que hemos llegado a tener tú y yo, es que es importante que cuando tú desarrollas programas, diseñas la tecnología, ya tengas considerado, por un lado, por ejemplo, la protección de datos personales, que desde el origen ya venga bien blindado ese sistema, ese producto, ese proyecto y que proteja los datos de las personas. Cuéntale muy brevemente al público qué es esto de los datos personales. Yo creo que es Claro, importante señalar hay que ese aprovechar. contexto. Vamos a aprovechar para hablarle justamente a tu audiencia con respecto al tema de datos personales. Los datos personales es toda esa información que nos identifica o que nos hace identificables. Pero, ¿qué hace a una persona identificable? Una persona identificable es juntar una serie de datos sobre esa persona que hacen que construyas y que sepas quién es. Entonces tú puedes decir, es un hombre que tiene tal edad, que tiene tal estatura, que tiene tal, no sé, por ejemplo, tipo de sangre, que tiene tal historial médico, académico, y con eso vas juntando todas las piezas, armando el rompecabezas y sabemos de nueva cuenta que es Rodrigo, por ejemplo. Entonces, ese tema es lo que significan los datos personales. Y hay de muchos tipos. Hay datos personales, por así decirlo, en una gama normal, que son los datos que nos identifican, académicos, de trabajo, nuestro nombre, correo, dirección, nuestro CURP, nuestro INE, nuestra firma, pero hay también datos personales que son sensibles, datos que rebasan una cierta esfera, que de darse a conocer esos datos personales podrían afectarnos y discriminarnos. Por ejemplo, nuestra preferencia sexual, nuestro origen étnico, nuestros datos biométricos, por ejemplo, si tenemos alguna enfermedad, nuestro historial médico. Los biométricos me refiero a nuestra huella dactilar, a nuestra retina, en fin, toda esa información que nos identifica son datos personales. Y la inteligencia artificial lo que hace es justo eso, hacer uso de nuestra preferencia, de cómo caminamos, de nuestro rostro, de nuestros gustos, y todo eso lo procesa de manera masiva, ¿sí? Para generar y poder tomar decisiones posteriormente. Entonces, ¿es buenísima la inteligencia artificial? Sí, claro. Con una gran cantidad de información podríamos tomar, los que somos servidores públicos, por ejemplo, podríamos tomar una mejor decisión, pero también con esa información puede haber pues, fallas o fugas o brechas de seguridad, que sabemos que el tema de ciberseguridad está con todo ahorita, lamentablemente en América Latina, México siendo muy afectado. Nos vamos a ir a una pequeña pausa, mi querida Laura, Muy bien. para que regresando sigamos hablando de datos personales y de cómo a veces nuestro teléfono celular puede saber más acerca de nosotros de lo que puede saber un familiar o incluso nosotros mismos. La protección de derechos en el entorno digital es un tema clave en las legislaciones modernas, enfocadas principalmente a la protección de datos personales y a la democratización y accesibilidad a la información. Francia y España son países que han avanzado en esta área. La Ley de República Digital en Francia se destaca por el fomento de la transparencia y confianza en las plataformas. Y en el caso de España, además de la Ley Orgánica 3/2018, cuenta con la Carta de Derechos Digitales, un innovador documento que, entre otras cosas, incluye temas como la identidad y privacidad en línea. En el nivel europeo, también se trabaja en el Reglamento de Inteligencia Artificial, para regular el uso ético y seguro de las IA, con el fin de prevenir abusos y riesgos. Y finalmente, Corea del Sur ha adoptado medidas progresistas con leyes de privacidad y ciberseguridad, buscando equilibrar el crecimiento tecnológico con la protección de los ciudadanos en el espacio digital. Garantizar nuestra seguridad y libertad en el mundo digital es hoy más esencial que nunca. ¿O tú, qué opinas? Hoy en día, nuestro teléfono celular puede saber cuántos pasos damos diario. Puede conocer nuestra ubicación, sabe nuestra ubicación de hace una semana, hace 6 meses, e incluso puede predecir a partir de la propia inteligencia artificial
a dónde voy a ir los miércoles, los jueves o los viernes, o qué me gusta comer los sábados y domingos. Estamos hablando de Ex Machina, una película que en el año 2014, de manera muy avanzada, empezó a hablarnos de inteligencia artificial, y estamos precisamente conversando respecto a cómo la inteligencia artificial está revolucionando el mundo, pero también cómo la inteligencia artificial está recopilando información acerca de nosotros. Claro. Y ahí es donde surge esta gran pregunta. Legislativamente, ¿dónde se encuentra el terreno de la inteligencia artificial? Pues justamente es un tema que está volando. Y bien vale la pena traer a colación esta película, porque precisamente el 24 de octubre pasado se presentó una iniciativa por parte, ya en el Congreso de la Ciudad de México, por parte del Info de la Ciudad de México, congresistas de esta gran capital y por supuesto las y los comisionados que integramos el Pleno del Info, acompañando este ejercicio tan importante, porque justamente como el tema de inteligencia artificial está volando, no está regulado, es importante hacerlo porque la inteligencia artificial ya está aplicándose desde hace muchos años. El asunto es que no sabíamos los alcances, hoy ha tenido una exposición, un boom mucho más importante que antes. Entonces nos hemos dado cuenta que la información, nuestra información personal, que a final de cuentas, cuando hablamos de datos personales estamos hablando de gente, estamos hablando de personas, ¿sí? Entonces está siendo procesada de manera masiva esa información sin ninguna regulación, sin ningún límite. Y algo que decíamos justamente antes de pasar al corte era que cuáles son los límites. Y uno de los límites justamente tiene que ser la ética. La ética, el diseño con integridad y con ética de este tipo de productos y el tratamiento de esa información con ética y con integridad es muy importante para que no se distorsione la información, para que se le dé un tratamiento adecuado, para que se proteja adecuadamente esa información. Y bueno, en este marco y sabiendo que potencialmente hay mucha información de las y los capitalinos y demás personas que puede ser tratada en los entes públicos, lo que le llamamos los sujetos obligados de la capital de la ciudad, pues es que necesitábamos impulsar un marco regulatorio que protegiera los datos de las personas cuando fueran tratados por inteligencia artificial en manos de los entes públicos de la capital. Así que se presentó, como te decía, el 24 de octubre pasado esta iniciativa que me parece que es revolucionaria, que sienta un precedente distinto, que ojalá sea ampliamente discutida en el Congreso capitalino y que sea referente también, ¿por qué no?, un referente de exportación para el resto del país, para otras latitudes en el mundo, sobre la importancia de que en la regulación o en un marco normativo que hable sobre inteligencia artificial se ponga en el centro de la discusión a las personas y por ende a los datos personales. Y principalmente porque como región latinoamericana nos encontramos muy rezagados. En Europa, incluso en Asia, ya se empieza a hablar de legislaciones en materia de derechos en el entorno digital y parece que Latinoamérica se está rezagando. Yo siempre cito Francia, por ejemplo, con la ley de la República Digital Francesa, España con la ley 3/2018, la propia Carta de Derechos Digitales española y la ley de inteligencia artificial del 1 de agosto de este año, del 2024, que ya empieza a sentar las bases de la regulación de la inteligencia artificial. Y pareciera que en la región latinoamericana nos quedamos muy, muy rezagados. Por eso esa iniciativa de la que nos platicas el día de hoy y que en su momento fue impulsada por nuestro amigo del comisionado Julio César Bonilla, empieza a sentar un precedente o puede ser un referente no solamente nacional, sino internacional desde el ámbito local. Ex Machina. Regresemos un poco a Ex Machina y ¿cuál es el contexto en el que se desarrolla Ex Machina? ¿Cómo lo vincularías con la actualidad? Y si tuvieras tú que establecer una legislación a partir de lo que se vive en la película de Ex Machina, ¿cuáles serían esos elementos que incluirías? Ya nos adelantaste un poco la ética, por señalar un ejemplo, la transparencia, no sé, platícanos un poquito, mi querida Laura. Justamente, bueno, en esta película llega un momento en que ya no hay, se empieza a distorsionar, digamos, la relación entre la máquina, entre Ava y el otro protagonista, ¿no? El joven que empieza a interactuar con ella y se distorsiona la relación en tanto se empieza a mezclar una suerte de lo que parecerían sentimientos o está engañando, pareciendo que hay sentimientos al respecto, ¿no? Y entonces esa relación se vuelve muy frenética.
creo que, digamos, llevándolo a ese terreno, algo que necesitamos en nuestra legislación primero, y como lo mencionaba, es que el diseño de toda la inteligencia artificial se haga con un marco de integridad, enfocado en el bienestar de las personas, entendiendo que las máquinas y que todo desarrollo tecnológico se hace para el beneficio de la comunidad internacional, nuestro país, de nuestra localidad. Entonces tenemos que verlo hacia allá, ese marco de ética e integridad. También estos que han mencionado las Naciones Unidas, que es la explicabilidad y la transparencia. Tenemos que saber mínimamente que estamos interactuando con una inteligencia artificial, y tiene que haber un esfuerzo de aquellos que desarrollan el programa por explicarnos cómo funciona su algoritmo y cómo están dando tratamiento a nuestra información. Y ahora nada más brevemente para referir a lo que decías de que vamos un poco rezagados, sí lo entiendo, y creo que el referente que nos da Europa es muy importante, pero también tenemos que encontrar un equilibrio entre la posibilidad o el potencial de desarrollo de la tecnología y la regulación, para no inhibir. ¿Quiénes son los mayores desarrolladores de inteligencia artificial y en general de tecnología en el mundo? Estados Unidos, China y la India. Entonces, Europa se está quedando rezagado, por supuesto, por un lado atendiendo a la protección de los derechos humanos, pero está dejando atrás este boom de desarrollo económico que podría tener. Yo creo que América Latina tiene el potencial justo de lograr ese equilibrio, un gran desarrollo, pero con protección a los derechos humanos, que es algo que nos caracteriza. Y la Carta de Derechos de la Persona en el Entorno Digital, que se impulsó desde el Sistema Nacional de Transparencia, creo que fue un gran esfuerzo, que es muy meritorio de aquellos que lo impulsaron. Y nos debemos de sentir muy orgullosos de que ya salió un producto como esos, de que aquellos que lo impulsaron tuvieron esa visión de agarrar lo mejor, de incluir los otros temas y de darle esa exposición. Ahora hagamos que la regulación que viene, que la normatividad se adecúe a esta Carta de Derechos y que no inhiba el desarrollo tecnológico. Precisamente, y justamente hablar de algunos conceptos tal vez que incluye esta iniciativa de ley que se presentó en el Congreso de la Ciudad de México, y que sí, siempre el derecho va atrás de la realidad. En general, siempre el derecho va atrás de la realidad. Pero ¿cómo puede el derecho ser rápido, ser ágil, tratar de adecuarse al momento que se está viviendo hoy en día? Porque lo decíamos al principio, con inteligencia artificial se puede crear una vacuna y diríamos un aplauso para la inteligencia artificial, claro. Pero también con inteligencia artificial podrían desnudarnos a cualquiera de los que nos encontramos o cualquiera de los que nos está viendo, y generar contenido pornográfico, como ya ha ocurrido. Entonces la inteligencia artificial no es ni buena ni mala, sino la inteligencia artificial es, y a partir de eso, lo que comenta la comisionada Laura Lisset, es importante la transparencia. Platícanos acerca de esta transparencia o transparencia algorítmica que incluye esta iniciativa y que podríamos desarrollar a partir de esta película. Y prácticamente nos quedan 1 minutito. 2 minutitos nos quedan, entonces en estos 2 minutitos, mi querida Laura. Yo aprovecho para explicar, justamente para darles un poquito más de contexto sobre el tema de la iniciativa. A ver, y relacionándolo con la película de Ex Machina, es muy evidente cómo el protagonista interactúa con la máquina y sabe que está interactuando con una inteligencia artificial, porque además el jefe que le dice, oye, vente a este experimento, le dice, vas a interactuar con esta máquina, ¿sí? Y quiero que me hagas unas pruebas. Entonces le dicen, vas a interactuar con una inteligencia artificial, y es evidente que se trata de una máquina, de un robot, ¿sí? Pero como te decía, en la vida real no es evidente que estamos en interacción con inteligencia artificial. La transparencia significa que los entes públicos, en su caso, los sujetos obligados, en lo referente a esta iniciativa en particular, por supuesto, tienen que avisarnos que estamos interactuando con una inteligencia artificial que procesa, por ejemplo, ya ha habido ese tipo de interacciones. Por ejemplo, el Instituto Nacional Electoral hoy por hoy ya utiliza inteligencia artificial para traducir sábanas, o para traducir, digamos, aquellas sábanas en donde viene la información electoral en el momento de la elección, para capturarlas y con una imagen traducirla directamente a texto. Si hay alguien que está haciendo levantamiento de encuestas en el ámbito público, puede meter esas voces grabadas a una inteligencia artificial para procesarlo y eventualmente traducirlo a bases de datos. Hoy está sucediendo, por ejemplo, con la identificación y el aval, digamos, de las facturas electrónicas a nivel fiscal. Entonces, hoy está sucediendo y lamentablemente no sabemos que estamos interactuando con ello. Se nos acabó el tiempo, lamentablemente, mi querida Laura. El día de hoy hablamos sobre Ex Machina,
una película revolucionaria para el año 2014. Parece que en este año 2024 ya estamos viviendo lo que refleja gran parte de esa película. Hablamos el día de hoy de inteligencia artificial y muy agradecidos contigo, mi querida Laura, por haber platicado de manera muy amena qué es la inteligencia artificial, cómo interactúa con los datos personales y cuáles son los retos. Seguramente en un futuro seguiremos hablando de este y otros temas en Cultura al Derecho. Recuerden que en la cultura de la legalidad participamos todas y todos. Muchísimas gracias a todas y todos por seguirnos y nos vemos la siguiente semana.